estés a mi lado hasta que lo quiera Dios. Hoy sabrán cuánto te amo cuando por fin seamos dos. Nunca estuve tan seguro de amar así sin condición. Mirándote, mi amor, te juro que unir por siempre nuestra unión. Hoy te prometo amor eterno, ser para siempre tuyo en el bien y en el mal. Hoy te demuestro cuánto te quiero, amándote hasta mi final. Bendito Padre, Señor, gracias te damos en esta tarde por la bendición del matrimonio. Estamos emocionados por el hermano Chalío y la hermana Elvira. El matrimonio, hermanos, no parece, Dios lo fundó, ¿ven? Dios lo hizo, Dios lo creó, Dios lo diseñó. Van a tener que ponerse de acuerdo, van a tener que platicar, van a tener que ponerse de acuerdo en todos los asuntos que tengan que resolver o hacer o llevar a cabo. Y por eso queremos animar al hermano Chalío y a la hermana Elvira para que ellos sepan que lo que están haciendo aquí delante de cada uno de ustedes y delante de Dios es de mucha estima, ¿ven? Cierto. Es de mucho valor. Si alguien quiere casarse, debe hacerlo por el civil, ¿ven? Amén. Si no tiene para la boda, bueno, después lo hará. Y quiero preguntar al hermano Chalío. Hermano Chalío, ¿acepta usted a la hermana Elvira como su legítima esposa? ¿Promete amarla, respetarla y honrarla? Sí. ¿En enfermedad, en salud y en pobreza y en riqueza? Sí. Y rechazando a todas las demás mujeres, ¿promete guardarse para ella solamente mientras los dos vivieren? Sí. Muy bien, voy a pedir que pasen las niñas que traen el anillo para dárselos. Hermano Chalío, ¿puede poner el anillo a su esposa? Por medio de este anillo me caso contigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Muy bien. Hermana Elvira, ¿acepta usted al hermano Chalío como su legítimo esposo? Acepto. ¿Promete amarlo, respetarlo y honrarlo? Sí, acepto. En la enfermedad, en salud y en pobreza y en riqueza. Sí, acepto. Y rechazando a todos los demás hombres, ¿promete guardarse para él solamente mientras los dos vivieren? Sí. Bien, puede poner el anillo, hermano. Por medio de este anillo me caso contigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Hermano Chalío y hermana Elvira, después de haber escuchado su verdad el uno para con el otro y haberse profesado su amor, yo como ministro del Evangelio los declaro marido y mujer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos y pedirle a Dios que bendiga tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque miramos, Señor, aquí en 1 Corintios capítulo 7 y los versículos que leímos, Señor, que eran problemas, Señor, en la iglesia de Corintios, por eso le escriben. Muy bien, vamos a terminar. Bendito Padre, Señor, gracias. Gracias, Señor, cada una de las personas aquí presentes. Señor, tú conoces sus corazones de cada uno de ellos. Tú sabes, Señor, la situación de cada uno de ellos. Y tú sabes, Padre Santo, qué es lo que ellos tienen que hacer. Gracias, Señor. ¿Qué piensa? ¿Puede besar a la novia, hermanos? Sí. Bueno, hermano Chalío, pues puede besar a la novia. Beso. Hoy sabrán cuánto te amo, cuando por fin seamos dos. Y nunca estuve tan seguro de amar así sin condición. Mirándote, mi amor, te juro que unir por siempre nuestra unión. Hoy te prometo amor eterno, ser para siempre tuyo en el bien y en el mal. Hoy te demuestro cuánto te quiero, amándote hasta mi final. Lo mejor que me ha pasado fue verte por primera vez y estar así de mano en mano. Es lo que amor siempre soñé. Hoy te prometo amor eterno, ser para siempre tuyo en el bien y en el mal. Y hoy te demuestro cuánto te quiero, amándote hasta mi final. Hoy te prometo amor eterno, ser para siempre tuyo en el bien y en el mal. Hoy te demuestro cuánto te quiero, amándote hasta mi
hacemos pacto, tú y yo comprometemos nuestras vidas ante Dios. Prometemos amarnos en gozo y dolor, unidos por siempre en amor. Hoy mi corazón está feliz, un sueño que se hace realidad. Y frente a estos testigos te voy a aceptar y por siempre te voy a amar. Hoy te llamaré esposa, princesa mía, amada mía, eres mi esposa preciosa. Me entrego a ti y hoy te llamaré mi esposa. En el jardín eres la rosa más hermosa, preciosa. Me entrego a ti, mi dulce esposa. Está feliz, un sueño que se hace realidad. Y frente a estos testigos te voy a aceptar y por siempre te voy a amar. Y hoy te llamaré esposa, princesa mía, amada mía, eres mi esposa preciosa. Y me entrego a ti y hoy te llamaré mi esposa. En el jardín eres la rosa más hermosa, preciosa. Me entrego a ti, mi dulce esposa. En salud o en enfermedad, en bendición o necesidad, esto es un pacto que no se romperá. Y hoy te llamaré esposa, princesa mía, amada mía, eres mi esposa preciosa. Y me entrego a ti y hoy te llamaré mi esposa. En el jardín eres la rosa más hermosa, oh, preciosa. Me entrego a ti, mi dulce esposa, preciosa, hermosa.